Junio de 1945. El Pacífico aún arde, pero la guerra ya no suena igual. En las selvas húmedas de Luzón, los soldados veteranos levantan la vista cada mañana con una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Quién vendrá hoy? Durante meses aprendieron a reconocer los sonidos del cielo. Sabían distinguir a los grandes bombarderos, a los cazas estadounidenses, incluso al enemigo japonés cuando aún tenía fuerza para volar. Pero ahora hay otro sonido, más grave, más cercano, más inquietante. Un rugido que no anuncia bombardeo masivo, sino algo peor, precisión. Los primeros en notarlo fueron los prisioneros de guerra, hombres que ya lo habían visto todo. Europa, África, Rusia. Hombres que creían haber agotado el miedo, hasta que los vieron volar. Aviones que descendían demasiado rápido, demasiado bajo como para sobrevivir. No atacaban una vez, volvían, y volvían otra vez. Golpeaban con una coordinación que no encajaba con nada conocido, como si el cielo fuera suyo desde siempre. En las alas no llevaban las marcas que todos esperaban, ni estrellas, ni cruces, ni soles nacientes. Llevaban un símbolo que nadie había visto antes en combate. Y entonces empezó a circular el rumor. Un rumor que los informes no explicaban, que las estadísticas negaban, que la lógica rechazaba. Decían que solo eran unos pocos, que venían de un país que casi nadie había considerado parte de la guerra, que no tenían superioridad numérica, ni tecnológica, pero que estaban cambiando el ritmo del conflicto. Porque cuando esos aviones aparecían, las defensas colapsaban, las posiciones se abandonaban y el miedo corría más rápido que las órdenes. ¿Quiénes eran esos pilotos? ¿Por qué volaban como si no pudieran permitirse fallar? ¿Qué los empujaba a atacar una y otra vez, sin descanso, sin margen de error? Para entenderlo, hay que retroceder. Mucho antes de Filipinas, mucho antes de los cielos en llamas, a un momento en el que México aún no estaba en guerra, y alguien, muy lejos de ahí, cometió un error que despertaría algo imposible de detener. Porque esta no es solo una historia de aviones. Es la historia de cómo un puñado de hombres obligó al mundo a mirar a México de otra manera. Y todo comenzó con una decisión, que nadie creyó importante. México, 1942. La guerra parecía lejana. Un ruido de fondo que venía de Europa, del Pacífico, de mapas que no se sentían propios. Las noticias llegaban por radio, envueltas en palabras grandes. Invasiones, alianzas, frentes, imperios. Pero México era neutral, o al menos eso creía. Todo cambió en una noche silenciosa del Golfo, sin declaración previa, sin advertencia. Un buque petrolero mexicano navegaba con las luces encendidas, como correspondía a un país que no estaba en guerra. No escoltas, no maniobras evasivas, solo rutina, hasta que el mar explotó. El torpedo no distinguió banderas. No pidió permiso. No dejó margen. El barco se partió. El fuego iluminó el agua. Y hombres que nunca empuñaron un arma murieron atrapados entre acero y petróleo ardiendo. Algunos no tuvieron tiempo ni de gritar. Otros lo hicieron, y nadie los escuchó. México despertó así, de golpe, y con nombres. No fue un hecho aislado. Días después, otro buque, otra explosión, más muertos. La neutralidad se volvió una palabra vacía. El país entendió algo brutal. No importa si no buscas la guerra, a veces la guerra te encuentra. En la capital, los radios no se apagaron en toda la noche. La gente escuchaba en silencio. No había discursos épicos aún. No había arengas. Solo una pregunta flotando en el aire. ¿Y ahora qué? Porque declarar la guerra era una cosa. Pelearla era otra muy distinta. México no tenía ejércitos modernos listos para cruzar océanos. No tenía flotas gigantes ni bombarderos estratégicos. Pero sí tenía algo que no aparecía en los informes extranjeros. Hombres que volaban desde jóvenes, acostumbrados a improvisar, a corregir errores en el aire, a no depender de máquinas perfectas. En una oficina modesta, lejos de los titulares, un piloto escuchó la noticia en silencio. No gritó, no golpeó la mesa, solo apretó los puños. Había leído los nombres de los muertos. Había pensado en sus familias. Y entendió que algo había cambiado para siempre. Porque desde ese momento, volar ya no sería entrenamiento. Sería respuesta. Mientras el gobierno tomaba decisiones y el mundo seguía ardiendo, empezó a gestarse algo que nadie fuera de México supo ver. No un ejército masivo, no una demostración inmediata, sino una idea peligrosa,
Si el país no podía enviar miles, enviaría a los mejores. Y cuando esos hombres finalmente despegaran rumbo al otro lado del mundo, no lo harían para figurar en la historia. Lo harían con una sola obsesión: que los nombres de aquella noche en el Golfo no quedaran impunes. Antes de empezar, haz algo rápido. Si te interesan las historias reales que no te contaron en la escuela, relatos donde pocos hombres cambiaron el curso de una guerra y decisiones tomadas en segundos marcaron décadas, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia militar, es orgullo, coraje y memoria. Ahora sí, respira hondo. Volvamos atrás en el tiempo. La noticia corrió rápido, pero no apareció en los periódicos. No hubo carteles llamando a filas. No hubo discursos grandilocuentes. La convocatoria fue silenciosa y brutal. México no buscaba cantidad. Buscaba algo mucho más difícil de encontrar. En distintas bases aéreas del país comenzaron a llegar pilotos. Algunos jóvenes, otros con años de vuelo encima. Había mecánicos que aprendieron a volar por necesidad, instructores que habían pasado más tiempo corrigiendo errores ajenos que cometiendo los propios, hombres acostumbrados a despegar en pistas malas, con aviones caprichosos y márgenes mínimos. Todos sabían por qué estaban ahí. Nadie preguntó destinos. Nadie preguntó riesgos. Pero muy pronto entendieron la verdad. No todos se quedarían. Las pruebas no eran solo de habilidad. Eran de carácter. Vuelos largos sin aviso previo. Maniobras a baja altura que no admitían segundas oportunidades. Simulacros de emergencia repetidos hasta el agotamiento. Algunos pilotos excelentes quedaron fuera. No porque no supieran volar, sino porque dudaban. Y en lo que estaba por venir, dudar era mortal. Cada día la lista se hacía más corta. Cada noche el silencio era más pesado. Los instructores no gritaban. No hacía falta. La presión estaba en el aire. Allá afuera, les dijeron una sola vez, no habrá margen de error, ni segundas pasadas cómodas, ni cielos despejados esperando. El que no pueda volar cansado, con miedo y bajo fuego, que se vaya ahora. Nadie se movió. Con el paso de las semanas, el grupo final empezó a tomar forma. No eran los más fuertes físicamente, tampoco los más jóvenes. Eran los que no perdían la calma cuando todo se torcía, los que corregían sin pensar, los que no entraban en pánico cuando el motor fallaba, los que sabían que el avión era una herramienta, no una garantía. En ese punto, algo cambió entre ellos. Ya no competían, ya no buscaban destacar. Empezaron a volar como grupo, a cubrirse, a anticiparse. Sin darse cuenta, estaban formando algo que no se entrenaba en manuales. Una mentalidad, porque sabían que, cuando llegara el momento, estarían lejos de casa, volando sobre selvas que no conocían, contra un enemigo que llevaba años en guerra. Y aún así, ninguno pidió quedarse atrás. Cuando finalmente se cerró la lista, alguien preguntó cuántos eran. La respuesta fue seca. Lo suficientes. No sabían aún a dónde irían. No sabían contra quién volarían. Pero todos entendieron algo esencial. México no los estaba enviando a participar. Los estaba enviando a marcar diferencia. Y ese detalle haría toda la diferencia. Cuando llegaron al norte, lo primero que entendieron fue esto. Nadie los estaba esperando. Las bases eran enormes. Las pistas interminables. Los hangares parecían ciudades de acero. Para los instructores estadounidenses, aquellos hombres no eran una amenaza, ni una prioridad. Eran los mexicanos. Nada más. El avión los esperaba en silencio sobre la pista. Grande, pesado, brutal. El P-47 Thunderbolt no era elegante, no era dócil, no era indulgente. Era una bestia diseñada para sobrevivir donde otros no lo hacían. Este avión mata pilotos, dijo un instructor sin dramatismo. Si no lo respetan, los va a enterrar. No lo dijo como advertencia. Lo dijo como hecho. Los primeros días fueron una prueba de humildad. El Thunderbolt no respondía como los aviones a los que estaban acostumbrados. Pesaba más, aceleraba diferente, castigaba cada error. Muchos pilotos aliados tardaban meses en dominarlo. A ellos les dieron semanas. No protestaron, no discutieron, solo volaron. Y volaron más. Mientras otros escuadrones descansaban por la tarde, ellos seguían en el aire. Mientras las luces del hangar se apagaban, ellos repasaban procedimientos. Cuando los mecánicos pedían terminar la jornada, ellos ayudaban. No por disciplina, por necesidad. Los instructores comenzaron a notarlo. Primero fue el silencio en la torre de control. Luego, las miradas.
¿Viste esa pasada? Eso estuvo demasiado bajo. Ese viraje no debería haber salido así. Pero salía. Una y otra vez. No había alardes. No había celebraciones. Solo precisión. Un día, un instructor veterano revisó los registros y frunció el ceño. ¿Cero accidentes? Cero. ¿Cero fallas graves? Cero. ¿Y las prácticas de tiro? Las cifras hablaban solas. Donde otros erraban, ellos ajustaban. Donde otros dudaban, ellos corregían. Donde otros se protegían, ellos bajaban más. No porque fueran temerarios, sino porque habían aprendido algo antes que los demás. El margen de error no siempre existe. Con el paso de las semanas, dejaron de ser los mexicanos. Ahora eran ese grupo, el que volaba más bajo, el que regresaba con menos munición y más impactos en el fuselaje, el que no perdía hombres. Un instructor lo dijo en voz baja una tarde. Estos tipos no vuelan para aprender. Vuelan como si ya supieran que allá afuera no habrá segunda oportunidad. Y tenía razón, porque mientras otros se entrenaban para combatir, ellos se estaban entrenando para sobrevivir. Todavía no lo sabían, pero ese detalle iba a cambiar todo cuando el cielo dejara de ser seguro. El océano quedó atrás después de semanas interminables. Cuando las ruedas tocaron tierra, nadie aplaudió. Filipinas no era un destino, era una advertencia. El calor golpeaba como una pared invisible. El aire olía a combustible, metal caliente y algo más difícil de describir. Muerte reciente. Los hangares estaban dañados. Las pistas, parcheadas. Las marcas de bombas seguían frescas. Ahí no había entrenamiento. Ahí no había margen. Esa misma noche llegó la orden. Primera misión. Amanecer. Nadie durmió. Algunos limpiaron sus armas una vez más. Otros revisaron mapas que ya conocían de memoria. Unos pocos escribieron cartas que nunca enviarían. No hubo discursos largos. Solo una frase, corta, seca. Volamos bajo. Volamos juntos. Volvemos todos. Cuando los motores despertaron, el suelo vibró. Uno por uno, los aviones rodaron hacia la pista. El rugido era ensordecedor. No había música. No había épica. Solo concentración. Al elevarse, el paisaje se abrió debajo de ellos. Selva, ríos, montañas. Y entonces, el fuego. Las primeras trazadoras cruzaron el cielo como cuchillas naranjas. La teoría murió ahí mismo. El líder bajó el morro sin dudar. Los demás lo siguieron. No descendieron en ángulo suave. Cayeron. El altímetro giraba rápido. Demasiado rápido. 1000 pies. 800. 500. A esa altura, los errores no se corrigen. Se pagan. Las posiciones enemigas aparecieron de golpe. Búnkeres camuflados. Ametralladoras ocultas. Soldados corriendo. Ahora, las alas temblaron cuando las armas hablaron. El avión vibró como si fuera a desarmarse. Impactos directos. Explosiones. Tierra volando. Y entonces, lo impensable. En lugar de trepar, giraron. Otra pasada. Más bajo. El mundo pasó a centímetros. Árboles. Rocas. Sombras. Los proyectiles golpeaban el fuselaje como martillos. El avión gritaba. Pero seguía. Cuando finalmente rompieron contacto y tomaron altura, el silencio y la radio fue total. Demasiado perfecto. Demasiado limpio. De regreso a la base, uno por uno, aterrizaron. Todos. Los mecánicos corrieron hacia los aviones. Contaron impactos. Contaron agujeros. Contaron pilotos. ¿Eso fue todo? Preguntó alguien en voz baja. Nadie respondió, porque todos sabían la verdad. Eso no había sido una misión. Había sido una presentación. Y allá abajo, entre el humo y los restos, alguien acababa de aprender algo que no estaba en ningún manual. Cuando esos aviones aparecían, no había tiempo para reaccionar. Lo que acabas de escuchar no aparece en los libros de texto y lo que viene a continuación lo entendieron primero los enemigos. Si quieres seguir descubriendo historias reales donde pocos hombres cambiaron el rumbo de una guerra, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Lo mejor y lo más increíble aún no ha pasado. El segundo día no fue más fácil. Fue peor, porque ahora el enemigo sabía. Las posiciones estaban mejor ocultas. Las armas antiaéreas listas. Los observadores atentos al cielo. Pero algo ya había cambiado. Cuando el primer rugido atravesó las nubes bajas, no hubo gritos de alerta. Hubo silencio. Un silencio cargado de pánico.
Los aviones no aparecían como los demás. No avisaban, no rondaban, emergían de golpe y ya estaban encima. Los ataques no seguían patrones previsibles. A veces entraban desde el sol, otras desde la línea de árboles, otras desde ángulos que no deberían existir. El suelo explotaba antes de que alguien pudiera levantar la vista. Las ametralladoras disparaban, pero disparaban tarde. En los búnkeres, los oficiales gritaban órdenes que nadie escuchaba. El ruido de los motores lo cubría todo. Y lo peor no era el fuego. Era el ritmo. Un ataque. 2, 3. Cuando creían que había terminado, volvían. No había pausa suficiente para reorganizarse. No había tiempo para evacuar heridos. No había respiro. Desde arriba, los pilotos veían el efecto. Trincheras abandonadas. Armas tiradas. Soldados corriendo sin dirección. No era cobardía. Era instinto. Porque nadie estaba preparado para enemigos que volaban tan bajo que parecían parte del terreno. Al tercer día, los informes comenzaron a cambiar de tono. Ya no hablaban de aviones enemigos. Hablaban de ellos. Los describían como rápidos, impredecibles, implacables. Algunos decían que no eran humanos. Otros que no sentían miedo. La realidad era más simple y más aterradora. Eran hombres que no podían fallar. Mientras otros escuadrones rotaban misiones, ellos volaban otra vez. Mientras otros descansaban, ellos revisaban mapas manchados de sudor y aceite. Mientras otros calculaban riesgos, ellos aceptaban uno solo: hacerlo bien o no volver. En las posiciones enemigas comenzó a circular un rumor. No estaba en los comunicados oficiales. No aparecía en los mapas, pero se repetía en susurros. Si esos aviones llegaban, era mejor no estar ahí. Y así, sin grandes discursos, sin propaganda, sin anuncios, el miedo empezó a mirar hacia arriba. La guerra no terminaba cuando los aviones aterrizaban. Ahí apenas comenzaba otra. Mientras el sol caía y el calor no cedía, los motores seguían calientes y los fuselajes seguían sangrando metal. Agujeros, astillas incrustadas, planchas dobladas. Cada avión que regresaba era un mensaje claro. No iba a aguantar muchas misiones más, a menos que alguien hiciera milagros. Y los milagros ocurrían de noche, bajo luces improvisadas, con herramientas gastadas y manos cubiertas de aceite. Los mecánicos trabajaban sin pausa. No eran simples técnicos. Eran la última línea entre volver a volar o no despegar jamás. Algunos llevaban más de 18 horas despiertos. Otros habían olvidado cuándo fue la última vez que durmieron más de 2 seguidas. Este no debería volar mañana, murmuraba alguno, señalando un ala dañada. Mañana vuela, respondía otro sin levantar la vista. Siempre vuela. Y volaba, porque no había reemplazos. No había reservas. No había segundas oportunidades. Cada avión contaba. Cada piloto también. En una esquina del hangar, un piloto observaba en silencio cómo revisaban su aparato. Había contado los impactos antes de bajar. Más de 20. Sabía lo que eso significaba. ¿Está listo?, preguntó. El mecánico no respondió de inmediato. Apretó un tornillo más. Golpeó una placa con los nudillos. Escuchó. Va a aguantar, dijo finalmente. Pero trátalo bien. El piloto asintió. No porque confiara en la máquina, sino porque confiaba en el hombre que la había tocado. Así pasaban las noches. Sin discursos. Sin heroísmo visible. Solo una cadena invisible de voluntades. Los pilotos dormían poco. Los mecánicos, menos. Y aún así, al amanecer, los aviones estaban en la pista. Listos. Para los que miraban desde fuera, aquello era insensato. Una locura sostenida. Pero para ellos era simple. Si el avión no volaba, el de al lado tendría que hacerlo 2 veces. Y eso no era una opción. Mientras tanto, lejos de la base, en refugios subterráneos y puestos de mando improvisados, los reportes se acumulaban. Demasiados ataques. Demasiada precisión. Demasiada frecuencia. Alguien, en algún lugar, empezó a hacer una pregunta incómoda. ¿Cuántos son realmente? La respuesta siempre era la misma. Pocos. Demasiado pocos para causar todo ese daño. Y sin embargo, ahí estaban otra vez, cada amanecer. El cambio no fue inmediato. Fue gradual, casi imperceptible. Al principio, las posiciones enemigas seguían resistiendo. Disparaban, respondían, intentaban reorganizarse. Pero algo empezó a fallar.
Los ataques ya no llegaban una vez al día. Llegaban 2, 3, 4, a veces 5. No había un patrón claro. No había horario seguro. Los hombres que sobrevivían a una pasada sabían que la siguiente podía llegar en minutos o en horas. La espera se volvió insoportable. En los puestos avanzados, los soldados dormían con los cascos puestos y los dedos en el gatillo. Cada sonido lejano era suficiente para tensarlos. Cada vibración del suelo los hacía mirar al cielo. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Antes del amanecer, algunas posiciones estaban vacías. Trincheras intactas. Ametralladoras sin usar. Munición abandonada. No hubo combate. No hubo retirada ordenada. Simplemente se fueron. Los oficiales lo negaron al principio. Hablaron de reposicionamientos tácticos, de ajustes defensivos. Pero los informes no mentían. Las tropas estaban abandonando zonas antes de que los aviones aparecieran. No porque fueran cobardes, sino porque habían aprendido la lección. Cuando esos motores se oían, ya era tarde. En un refugio improvisado, un oficial enemigo leyó un parte tras otro. Siempre el mismo patrón. Ataque rasante. Destrucción precisa. Retirada inmediata. Regreso minutos después. No descansan, murmuró. Y tenía razón. Los pilotos no daban tregua porque no podían darse tregua. Cada misión cumplida era una posición menos que podía dispararles al día siguiente. Cada búnker destruido era una emboscada que no existiría mañana. La presión se acumulaba. En los mapas, las zonas seguras comenzaban a desaparecer. Y en los rumores, los aviones ya no tenían nombre técnico. Tenían apodos. Algunos los llamaban sombras. Otros, águilas. Pero todos coincidían en algo. No venían a intimidar. Venían a borrar. Y mientras el miedo crecía abajo, arriba, en las cabinas cerradas, los hombres seguían haciendo lo único que sabían hacer. Alinearse, bajar, disparar, subir y volver, una y otra vez, hasta que alguien, en algún despacho lejano, entendió lo inevitable. No se estaba perdiendo terreno por fuerza bruta. Se estaba perdiendo por agotamiento del alma. No todos miraban al cielo con miedo. Algunos lo miraban con asombro. En un campo de prisioneros improvisado, rodeado de alambradas oxidadas y barro seco, un hombre seguía cada rugido con atención absoluta. Había visto demasiadas guerras como para confundirse. Conocía el sonido de los cazas americanos, el de los bombarderos, el de los aviones que atacaban y se iban. Pero aquello era distinto. No vuelan como los demás, murmuró. Cada ataque era breve, violento, exacto, y siempre regresaban. Desde su posición, podía ver columnas de humo levantarse en lugares que ya habían sido atacados el día anterior. No tiene sentido, dijo alguien a su lado. Nadie ataca el mismo punto tantas veces. Pero lo hacían, porque no estaban probando. Estaban terminando el trabajo. En los puestos de mando enemigos, los mapas se llenaban de marcas rojas. Demasiadas. Un oficial pasó los dedos por las líneas defensivas y se detuvo. Estas posiciones no fueron conquistadas, dijo. Fueron abandonadas. El silencio fue incómodo, porque abandonar posiciones no estaba en los manuales. No era doctrina. No era honor. Era miedo. Los informes hablaban de ataques repetidos, de pilotos que regresaban el mismo día, de aviones que volaban tan bajo que parecían rozar la tierra. Y lo más desconcertante, no había registros de bajas propias significativas. ¿Cuántos escuadrones son?, preguntó alguien. La respuesta llegó seca. 1. ¿Cuántos aviones? Los mismos, una y otra vez. Esa noche, en el campo, el observador miró las estrellas y pensó en todo lo que había aprendido en la guerra. En doctrinas, en números, en superioridad. Y por primera vez entendió algo que nunca le habían enseñado. No siempre gana el que tiene más hombres. Gana el que no puede permitirse fallar. Porque esos pilotos no volaban para impresionar. No volaban para sumar victorias. Volaban como si cada misión fuera un ajuste de cuentas. Y eso no se puede calcular. El final no llegó con una gran explosión. Llegó con silencio. Un silencio extraño, incómodo. Un cielo que amaneció y no fue atravesado por motores. Las órdenes llegaron de madrugada. Breves, definitivas. Las posiciones enemigas estaban colapsando. Las líneas ya no resistían. La guerra, al menos ahí, se estaba apagando. En la base, los hombres se reunieron sin saber qué decir. No hubo gritos de celebración.
No hubo abrazos eufóricos, solo miradas cansadas. Habían volado demasiado. Habían visto demasiado. Algunos se sentaron sobre las alas calientes de sus aviones. Otros caminaron en silencio por la pista. Unos pocos miraron al horizonte, como esperando escuchar otra vez ese rugido que ya formaba parte de ellos. Habían cumplido, no porque alguien se los pidiera, sino porque no sabían hacerlo de otra manera. Los informes finales confirmaron lo que ya intuían. Zonas enteras evacuadas, defensas abandonadas, rutas abiertas. No por una invasión masiva, no por superioridad numérica, sino por persistencia, por volver una y otra vez, por no dar descanso, por no permitir al enemigo recomponerse. En algún despacho lejano, alguien escribió una frase que no aparecería en titulares. Ese escuadrón cambió el ritmo de la campaña. Y era verdad, porque no ganaron con fuerza bruta. Ganaron con constancia, con precisión, con una determinación que no se mide en toneladas de bombas. Cuando finalmente apagaron los motores, los aviones quedaron en silencio. Pero lo que habían dejado atrás no se apagó con ellos. Habían demostrado algo imposible de ignorar. Que incluso lejos de casa, incluso con recursos limitados, incluso siendo pocos, un grupo de hombres puede inclinar la balanza si deciden no retroceder. Y así, sin discursos grandilocuentes, sin estatuas todavía, su historia quedó suspendida en el aire, esperando a ser contada. Porque lo que ocurrió allí no fue solo una serie de misiones. Fue el momento en que el mundo entendió que había errores que no se cometen dos veces. El regreso no fue inmediato. Y tampoco fue sencillo. Cuando los aviones dejaron de despegar, cuando las órdenes se volvieron rutinarias y el cielo dejó de ser enemigo, muchos descubrieron algo inesperado. No sabían cómo detenerse. Durante semanas, sus cuerpos habían vivido al límite. Dormir poco, comer rápido, volar siempre. Ahora había tiempo. Y el tiempo, para algunos, pesaba más que el combate. Los informes finales llegaron uno tras otro. Confirmaban lo que ya se comentaba en voz baja. Habían cumplido todas las misiones asignadas. Habían superado lo esperado. Habían dejado una huella imposible de borrar. No hubo fanfarrias inmediatas. La guerra seguía en otros frentes. El mundo todavía ardía. Pero entre oficiales aliados comenzó a repetirse una frase. Ese escuadrón hizo más de lo que nadie esperaba, con menos de lo que cualquiera hubiera pedido. Cuando finalmente llegó el momento de volver a casa, los hombres se alinearon una vez más, no como pilotos en misión, sino como sobrevivientes. En los puertos, en los muelles, en las pistas, las miradas eran distintas. Ya no eran desconocidos. Ya no eran ese grupo. Eran los que habían estado ahí cuando nadie creía que hicieran falta. Con el tiempo, cada uno tomó su camino. Algunos siguieron volando. Otros dejaron el uniforme. Muchos guardaron silencio. Pero hubo algo que nunca desapareció. Cada vez que alguien hablaba de coraje, de constancia, de no rendirse, su historia volvía, no como una leyenda exagerada, sino como prueba, la prueba de que la guerra no siempre la cambian los ejércitos más grandes. A veces la cambian los que llegan sin que nadie los espere, y se niegan a fallar. Y así terminó todo, no con un último disparo, no con una explosión final, sino con una certeza silenciosa. Algunos nombres no necesitan ser gritados para permanecer. Porque hay historias que no se olvidan aunque el mundo intente seguir adelante. La guerra había terminado, pero para ellos el ruido seguía ahí, no en el cielo, sino en la cabeza. Durante semanas después del último vuelo, muchos despertaban sobresaltados, convencidos de que el motor ya estaba en marcha, de que la pista se acababa, de que había que bajar otra vez. Pero no había misión, no había objetivos, no había órdenes, solo silencio. Algunos caminaban por la base sin rumbo, mirando aviones que ya no despegarían. Otros se sentaban en los bordes de la pista como si esperaran una llamada que nunca llegaba. Habían pasado demasiado tiempo viviendo al límite como para aceptar la calma de golpe. Los informes oficiales hablaban de cifras, de resultados, de éxito estratégico. Pero nadie hablaba de lo que costaba apagar el interruptor. Porque cuando has volado tan bajo que viste los ojos del enemigo, volver a la normalidad no es automático. Algunos hombres comenzaron a contar historias. Otros, a guardarlas para siempre. Había risas, sí, pero también silencios largos. Miradas perdidas. Manos que temblaban sin razón aparente. Uno de ellos lo dijo una noche, en voz baja, como si el cielo aún pudiera escucharlo. Allá arriba sabíamos exactamente qué hacer. Aquí abajo ya no.
Y nadie se rió, porque todos entendían. Habían sobrevivido a algo que no estaba diseñado para ser sobrevivido. Y ahora debían aprender otra vez a vivir sin el rugido que les daba sentido. La guerra los había marcado no con heridas visibles, sino con algo más profundo, la certeza de haber sido parte de algo irrepetible. Y eso no se va nunca. El regreso fue celebrado. Banderas, música, aplausos. Desde fuera parecía el final perfecto. Pero para muchos de ellos, era solo otra transición peligrosa. Las calles estaban llenas de gente que sonreía, que agradecía, que hablaba de heroísmo. Ellos asentían, saludaban, sonreían de vuelta, pero por dentro algo no encajaba. Porque nadie podía entender del todo lo que significaba vivir semanas enteras con la muerte a metros del ala, con decisiones tomadas en segundos que separaban la vida del impacto. Algunos intentaron retomar sus antiguos trabajos. Otros buscaron el cielo otra vez, como instructores, como mecánicos, como sombras alrededor de los aeródromos. Había noches tranquilas, demasiado tranquilas. Y en esas noches, el recuerdo regresaba sin pedir permiso. El rugido imaginario de un motor. La sensación del picado. El instante eterno antes de disparar. No era nostalgia. Era memoria muscular. Era el cuerpo recordando algo que la mente intentaba dejar atrás. Con el tiempo, aprendieron a convivir con ello. No hablando siempre. No olvidando nunca. Se reunían de vez en cuando. No para revivir la guerra, sino para confirmar que todo había sido real. Que no lo habían soñado. Que no estaban solos. Y poco a poco, la historia empezó a tomar forma fuera de ellos. Aparecieron artículos, menciones breves, fotografías en blanco y negro. Nada exagerado, nada ruidoso, pero suficiente. Suficiente para que las nuevas generaciones supieran que, una vez, un grupo pequeño decidió no ser secundario. Y aunque el mundo siguió adelante, aunque otras guerras ocuparon titulares, algo quedó grabado para siempre. No todos los regresos son iguales. Y no todas las batallas terminan cuando se apagan los motores. El tiempo hizo lo que la guerra no pudo. Separó caminos, encaneció rostros, silenció motores. Años después, cuando los nombres empezaron a desaparecer de las listas activas y las fotografías quedaron guardadas en cajones, la historia siguió su curso sin detenerse a mirar atrás. Pero no se borró, porque algunas huellas no están en los libros, sino en la forma en que un país se ve a sí mismo. En ceremonias discretas, lejos de los focos, los sobrevivientes se reunían de vez en cuando. No hablaban de números, no discutían estrategias. Hablaban de personas, de los que regresaron, de los que no estaban ese día, de los que cambiaron para siempre. Había silencios largos, miradas que lo decían todo, sonrisas breves cuando algún recuerdo se volvía inevitablemente humano. Con el paso de los años, alguien preguntó si todo había valido la pena. Nadie respondió de inmediato, porque la respuesta no era simple. Valió la pena, porque demostraron que no hacía falta ser muchos. Porque nadie volvió a mirar igual a quienes llegaron sin ser esperados. Porque dejaron claro que el coraje no depende del tamaño del país, sino del peso de sus decisiones. No buscaron ser leyenda. No pidieron reconocimiento. Solo cumplieron. Y en ese cumplimiento, cambiaron algo más grande que una campaña militar. Cambiaron la percepción. Hoy, cuando alguien menciona aquella historia, no habla solo de aviones o misiones. Habla de determinación, de constancia, de hombres que entendieron que rendirse no era una opción válida. El cielo volvió a ser solo cielo. Las pistas se llenaron de silencio. La guerra quedó atrás. Pero la historia quedó escrita. No en mármol, no en discursos, sino en la certeza de que, una vez, unos pocos decidieron no fallar. Y eso fue suficiente. Si esta historia te llegó, es porque merecía ser recordada. Suscríbete y acompáñanos a seguir rescatando relatos reales donde el valor, el silencio y una decisión cambiaron la historia para siempre.